Putin se ha vuelto loco, la artillería rusa golpeó a sus propias tropas y mató a su propio general. Bienvenidos al canal de YouTube de Águilas de Ucrania. Rusia sigue obteniendo malos resultados en la invasión que inició contra Ucrania. La fuerte resistencia del ejército ucraniano aplastó al ejército ruso. Las decisiones de pánico del líder ruso Vladimir Putin después del fracaso arrastraron a Rusia al colapso. Después de las derrotas contra Ucrania, los repetidos movimientos en falso de Putin y los importantes generales rusos causaron la muerte de muchos soldados rusos. Después de estas pérdidas, cuando los soldados enviados por la fuerza al frente por el líder ruso Vladimir Putin no quisieron luchar, las cosas se mezclaron. En este ambiente de pánico, la inteligencia rusa cometió un gran error. Como resultado de la mala dirección de la inteligencia rusa, los soldados rusos se dispararon entre sí. Las fuerzas rusas dispararon con su propia artillería. El curso de la guerra reveló numerosos y generalizados problemas del aparato de defensa e inteligencia ruso. El ejército ruso ha tenido una buena cantidad de incidentes de fuego amigo entre todas sus fallas tácticas y estratégicas. Mientras continuaban los ataques de Rusia contra Ucrania, había una afirmación escalofriante sobre las tropas rusas en los medios occidentales. Dijo que el ejército ruso atacó a sus propios soldados con fuego amigo y que los soldados rusos murieron quemados como resultado del ataque. El ejército ucraniano escribió una carta de agradecimiento a Rusia. En diciembre, la artillería rusa golpeó accidentalmente las posiciones del primer cuerpo del ejército cerca de la ciudad de Kherson. Más de 14 soldados rusos murieron y al menos 7 resultaron heridos. Así, el 18 de diciembre, una unidad de artillería de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa bombardeó las posiciones movilizadas del primer cuerpo del ejército Donetsk de las tropas de ocupación rusa, en las afueras del suroeste del asentamiento de Sukura en el territorio temporalmente ocupado. Según los informes, las tropas rusas aplastaron a sus comandantes con un ataque después de que muchas de sus brigadas murieran durante la invasión en curso en Ucrania. Según The Washington Post, el periodista ucraniano Roman Simbalyuk dijo en una publicación en Facebook que el coronel ruso Yuri Medvedev fue atacado después del conflicto que mató a casi a la mitad de los soldados de la 37ª Brigada Motorizada de Fusileros de Ucrania. Según el periódico, Simbalyuk dijo que la brigada golpeó a Medvedev con un tanque, hiriéndolo en ambas piernas y provocando su hospitalización. The Post informó que el incidente ocurrió en la ciudad ucraniana de Makariv, a unas 30 millas de Kiev. Según los informes, el país recuperó la ciudad esta semana después de que Rusia tomó el control de la ciudad a principios de la guerra. En declaraciones al periódico, un alto funcionario occidental dijo que pensaba que Medvedev estaba muerto y que el incidente mostraba la desmoralización entre los soldados rusos en Ucrania. Según el Post, el funcionario dijo que fue asesinado como resultado de la escala de pérdidas que había sufrido su propia brigada. Se publicó un informe sobre la muerte de otro general ruso de este evento. Un comandante de brigada rusa fue asesinado por sus propias fuerzas, según un informe de los medios ucranianos el viernes. El informe citó a los funcionarios occidentales diciendo que el comandante fue asesinado como resultado de otra indicación del descontento latente entre las fuerzas rusas estacionadas en Ucrania y sus alrededores, y que fue sumergido por un vehículo blindado y resultó gravemente herido como resultado. Más tarde murió a causa de sus heridas. Se informa que el comandante es parte de la 37ª Brigada Motorizada de Fusileros y es el 7º general ruso asesinado desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania. Un funcionario occidental también informó que el teniente general Yakov Ryazantsev, comandante del 49º Ejército de Armas Unidas, también murió el viernes. Rusia no respondió al reclamo de Ucrania sobre la muerte de Ryazantsev. La inteligencia ucraniana dijo que una llamada telefónica capturada mostró que los soldados rusos estaban a minutos de matar a un general de alto rango que les había ordenado ir al frente. El domingo, los servicios de seguridad de Ucrania publicaron un audio que, según dijo, provenía de una llamada comprometida que describía la situación. La búsqueda, que se dice que fue realizada por un soldado que buscaba a su esposa, dice que una unidad en Donetsk se encontró cara a cara con el comandante de la 36ª Ejército, el general Valery Solochuk, después de ordenar la batalla. Casi con todos los 215 soldados restantes en el batallón de 600 hombres se negaron a seguir las instrucciones de Solochuk. Pero la guerra ha sido extremadamente costosa para Rusia y su número de tropas y suministros está disminuyendo. Nuestra brigada no puede capturar nada porque de ella no queda nada, dijo la voz en las grabaciones de sus compañeros.
Otros informes detallan el creciente número de soldados y mercenarios rusos que se niegan a luchar en Ucrania. La semana pasada, The Guardian informó que 115 miembros de la Unidad Nacional de Rusia fueron despedidos por negarse a luchar. A principios de esta semana, la OTAN estimó que unos 15.000 soldados rusos murieron mientras Ucrania continuaba oponiendo una feroz resistencia a la ofensiva de Moscú. Según los informes, varios oficiales de alto rango estaban entre los muertos, mientras que las autoridades rusas confirmaron que un comandante de la Marina había sido asesinado el domingo. Y la televisión estatal rusa dijo la semana pasada que uno de los principales comandantes del país había muerto, entre otros. Estados Unidos acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra en el conflicto, ya que funcionarios ucranianos dicen que Moscú atacó a civiles y estructuras como hospitales, escuelas, residencias y refugios antiaéreos. En general, el Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó que hasta el domingo las fuerzas ucranianas habían matado a unos 94.140 soldados rusos y herido entre 2 y 3 veces esa cantidad, destruido 281 aviones de combate, ataque, bombarderos y transporte, y 264 helicópteros de ataque y transporte, tales como 2.942 tanques, 1.928 cañones, 5.920 vehículos blindados de transporte de tropas y vehículos de combate de infantería, 397 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple MLRS, 16 lanchas y cúteres, 4.540 vehículos y tanques de combustible, 211 baterías antiaéreas, 1.603 sistemas tácticos aéreos no tripulados, 167 vehículos puente especiales, plataformas de equipos y 4 sistemas móviles de misiles balísticos Iskander y 592 misiles de cruceros fueron derribados por la defensa aérea ucraniana. El Estado ruso comenzó a experimentar problemas financieros luego de estas grandes pérdidas. La semana pasada, el presidente ruso Vladimir Putin firmó la ley para el presupuesto federal de Rusia para 2023. Los proyectos de presupuesto mostraron que el Kremlin tiene como objetivo asignar más de 9 billones de rublos, alrededor de 143.000 millones de dólares, para gastos de defensa, inteligencia y aplicación de la ley el próximo año. En comparación con los presupuestos anteriores, este es un aumento significativo que representará más del 30% del gasto total del gobierno ruso para 2023. La inteligencia militar británica dijo: el presupuesto aprobado por Putin es probablemente demasiado optimista en términos de ingresos y perspectivas de gasto del 2023. Por lo tanto, otras partes del presupuesto de Rusia pueden estar bajo una presión cada vez mayor para cubrir los costos de la guerra. Una coalición de 40 países liderada por Estados Unidos impuso fuertes sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania. Aunque el gas natural y el petróleo siguen siendo los principales ingresos de Moscú, las sanciones están perjudicando a las industrias aeroespacial y de defensa rusa y dificultando la guerra de Moscú. Parece que todos los gobiernos occidentales apoyan a Ucrania en su búsqueda de una victoria completa sobre Rusia. La alianza de la OTAN y otros estados se han mantenido notablemente unidos y decidido en su creencia de que Ucrania es la víctima. No se debe escatimar gastos en Kiev, derrotando a los invasores y retirando las fuerzas rusas de todas las áreas. Algunos países como Alemania y Francia se mostraron menos decididos en su apoyo a Ucrania. No son tan entusiastas como Polonia y los estados bálticos, que apoyan a Ucrania con sus palabras y acciones hasta lograr una victoria completa. A estas pérdidas militares experimentadas por el Estado ruso se sumaron las dificultades económicas. No parece muy probable que Rusia pueda continuar esta ocupación teniendo tantos problemas. Gracias por mirarnos.